Ok. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Arrieta Chávez Josué. Este es mi video de presentación de la simulación del proyecto final de instrumentación, el cual consta de la medición de dos variables físicas, que una ya se bueno, una es la temperatura con un ETC, la otra es propuesta por nosotros. En mi caso yo propuse la que sería la medición de la presión y la detección de una tercera variable que, como usted lo pidió, es la luz. Ok, vamos a empezar viendo la simulación de nuestro detector de luz. Lo tenemos aquí. Bueno, este es el circuito completo con nuestra LCD. Vamos a mostrar primero cómo funciona nuestra LCD. Yo estoy mostrando los valores, bueno, los tres datos de los tres circuitos diferentes en un mismo LCD. El funcionamiento, pues bueno, se conectan los tres a lo que sería nuestro Arduino. Se presenta primero pues mi nombre y lo del proyecto final, y se empieza a medir, bueno, empieza mostrando el valor que sería, o los datos obtenidos de la detección de la luz. Bueno, muestro los datos aquí un momento para que pues se puedan visualizar, y después cambiamos a lo que sería el sensor de precisión. Igual nos muestra los datos de nuestro sensor de precisión, pues la salida final, bla, bla, la presión que estamos teniendo en ese momento, y pues por último se muestra lo que sería el valor de nuestra NTC, desde el voltaje que tenemos a la salida de nuestro amplificador, el valor que va a tener nuestra NTC y nuestra temperatura. Una vez con esto en mente ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar con, como dijimos previamente, con el detector de luz. Aquí tenemos lo que sería nuestra LDR, que pues vamos a observar que al valor, bueno, los extremos pues sería a 20 kiloohms y al mayor que serían 11 kiloohms. Entonces vamos a empezar por los 20. Ok, y antes de presentar esto hay que hacer una pequeña aclaración, y es que debido a problemas de limitaciones más que nada de mi computadora, al momento de correr la simulación completa con todos los cálculos que tiene que hacer, pues este circuito tiene un leve retraso a la hora de presentar los datos. O sea, si llega a los valores que tiene que llegar, concuerdan los valores con lo que está calculado, pero tarda mucho en poderse apreciar el valor. Pero bueno, vamos a empezar con la resistencia a la LDR, los valores de 20K. Y empezamos. Se hace aquí la medición. Y a los 20, bueno, pues sabemos que tiene que darnos un voltaje final de 0 volts. Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? 0 volts, la LDR a 20K, la frecuencia de 1500 y todo. Aquí pues podemos ver igual que está cerca de los 0 volts. Bueno, la salida del convertidor de frecuencia a voltaje pues nos tiene que dar de 1.89. Aquí podemos observar que nos da 1.86. Y bueno, nuestro reloj de frecuencia, que si esperamos lo suficiente nos termina dando ya, mostrando por fin lo que sería nuestra frecuencia. Que bueno, como ya dije antes, pues tarda mucho en mostrar los datos de este circuito. Por eso también se especifica anteriormente, bueno, se especifica en la práctica que para los datos simulados tuve que separar, bueno, armar el circuito aparte, bueno, copiar el mismo circuito en un archivo diferente para poder simularlos sin tanta pérdida de tiempo. Bueno, y aquí vemos que ya nos dio el valor correspondiente, 1596, comparado con los 1599, que se acerca mucho a lo teórico. Eh, bueno, vamos a volver a correr la simulación porque si no sería mucho esperar para volver a ver, esperar toda una vuelta completa para ver el resultado. Cambiamos nuestra LDR al valor máximo, que serían en este caso los 11.000 kiloohms, los 11K, 11 kiloohms, perdón, y empezamos a correr la simulación. Aquí pues bueno, se va a notar como por problemas de que tarda en llegar al valor deseado, pues igual nuestro Arduino no presenta correctamente el valor. Bueno, nuestro detector de luz, y a los 11 pues nos debería dar un voltaje de salida de 5 volts, ¿no? Nos muestra la LDR bien, la frecuencia también, y la salida del
frecuencia, bueno, la frecuencia, ¿no? Que es de 2851. Como vimos, pues estaba bien. Ahora, aquí podemos el detalle que nos marcaba un voltaje incorrecto, pero esto es debido a que aún no alcanza lo que debería, ¿no? En este caso, pues vemos como ya, a pesar del tiempo que lleva ahorita corriendo ya la simulación, está todavía tardando en alcanzar los 5 volts correspondientes a la salida. Y esto es, bueno, pues por limitaciones de mi máquina. Bueno, el siguiente circuito que vamos a comprobar, a corroborar, sería nuestro sensor de presión. En mi caso yo utilicé un MPX 4250D. Pues bueno, lo escogí porque pues, es muy sencillo realmente de usar y tú lo suministras. Bueno, se le suministra un cierto voltaje, bueno, le suministras energía para que él te devuelva un voltaje de salida dependiendo la cantidad de presión que estés recibiendo. La presión está en kilopascales, así que bueno, vamos a empezar. Bueno, mi rango de medición va de 103 hasta 145, aumentando de 3 en 3, así que vamos a empezar por el valor más pequeño, que sería el de 103 kilopascales. Y aquí lo tenemos, 103 kilopascales. Corremos, bueno, vamos a empezar a correr la simulación. Ok, sí, aquí está bien, aquí se ve bien. Ok, y bueno, para empezar, primero vamos a mostrar obviamente el otro. Vamos a ver que a los 103 kilopascales nos tiene que dar un voltaje de salida de la MPX de 2.1 volts, que aquí nos está dando, pues como vemos, 2.16 volts, que se aproxima mucho, y un voltaje final de 0 volts. Aquí vemos ya nuestro voltaje de la presión, pues nos está diciendo que tenemos un voltaje de 0, un voltaje final de 0 volts, más o menos, bueno, 0.41, el voltaje de salida de la MPX 2.16 y la presión de 106, que bueno, difiere un poco en los kilopascales que está dando, pero son errores que más que nada vienen porque pues no tenemos una precisión correcta aquí y ese pequeño error se incrementa con nuestro amplificador. Podemos pues presentar algún otro valor, en este caso podemos ver a los 118. Vamos a correrlo de una vez y nos movemos a los 118 kilopascales. A los 118 kilopascales, pues bueno, tenemos una salida de 2.37, que aquí nos da un 2.44 y una salida de 2 y una salida del amplificador de 1.8. Aquí pues tenemos de 2.1, igual va, repito, pues el error se va incrementando y aquí podemos ver ahora sí en el sensor de presión pues los valores, los resultados. Al final nos arroja pues los mismos valores que tenemos acá y salvo en la presión pues que está teniendo un ligero error de aproximadamente 3 kilopascales. Bueno, si nos movemos a lo que sería ya el último valor, que sería de 145, vamos a correrlo de una vez para no perder mucho tiempo. Nos vamos a los 145 kilopascales, que nos tiene que dar un valor de salida de la MPX de 2.87. Aquí tenemos uno de 2.94 y un valor de salida final del amplificador de 5.039. Y aquí lo tenemos de 5.36 volts. Pues como vemos, los valores se difieren un poco de los calculados, pero sin variar mucho. Y pues aquí ya vemos al final en nuestra LCD cómo se presentan los 5 volts, los 2.87 y los 144.63. Aquí pues la diferencia ya no es tan grande, ya se concuerda más. Bueno, y pues nos movemos a lo que sería al último circuito, que sería nuestro termómetro con una NTC. Sí, nuestro termómetro que fue con una NTC, que sería el circuito de acá arriba. Bueno, tenemos la parte de la NTC, bueno, el puente de Winston completo y nuestro amplificador de instrumentación con su resistencia pues, para conseguir la ganancia. Bueno, en mi caso propuse una medición desde 30 hasta 45 grados. El rango, pues se escogió un rango muy pequeño de apenas 15 valores, bueno, una diferencia de 15 grados, porque pues como ya sabemos, la curva de la NTC no es completamente, no es lineal, entonces pues si tomamos si se usa un rango que sea más amplio del que tenemos, bueno, un rango muy amplio, pues podemos llegar a presentar errores o problemas de que los errores de medición o la sensibilidad pues ya no concuerda tanto, ¿no? Ya
empieza a variar mucho el valor. Por eso se escogió este rango tan pequeño. Entonces pues vamos a empezar pues, con lo que serían los 30 grados. A los 30 grados centígrados, lo que sería mi NTC. Y bueno, vamos a empezar a ver los valores que tenemos aquí. Primero pues la salida, bueno, mi NTC va a tener un valor a los 30 grados de 8293. Aquí no se aprecia como tal, hasta después. Pero bueno, vamos a tener una salida de nuestro puente de Winston de 0 volts. En este caso tenemos una salida de 0.88 milivolts, lo cual es pues muy cercano a los 0 volts, ¿no? Se aproxima mucho. Y una salida igual final del amplificador pues de 0 volts, ¿no? En este caso tendríamos de 0.03 volts, que igual se aproxima mucho a lo que serían nuestros 0 volts correspondientes. Okay. Ahora si esperamos un momento más, ya podremos presenciar lo que sería nuestra NTC. Ok, nos muestra nuestra NTC. Vamos a tener que una salida, nuestro voltaje pues va a ser de 0 volts, nuestro voltaje final. Aquí tenemos, y listo, 0 volts. Voltaje de nuestro puente de Winston pues igual de 0 volts aproximadamente. Nuestra NTC, nuestro valor 8259, corresponde mucho. Y la temperatura que nos da de 29.71, aunque es de 30, ¿no? Es un error que pues podemos apreciar, es muy pequeño, así que aún se considera bien. Bueno, nuestro siguiente, vamos a probar con otro valor, por ejemplo a los 36. Si vamos a probar a los 36 grados, por ejemplo. Si usamos nuestra temperatura a los 36 grados centígrados, pues tenemos que debe haber una salida de 51 milivolts a la salida del puente de Winston, que pues, tenemos en este caso 51, se aproxima mucho, y una salida de nuestro amplificador que debe corresponder al valor de 2 volts. Sí, 2 volts. Y aquí pues tendremos una salida de 2.03 volts para este caso, ¿no? Para los 36. De igual manera, pues si esperamos un momento podemos ver el valor correspondiente a la salida de nuestra LCD. Y aquí podemos apreciar de los 2.3 volts, prácticamente 2, la BT de 51 milivolts, la temperatura de 36 que nos lo marca, y la NTC 6657 que es de 6678, se aproxima mucho, así que se puede considerar bien. Por último, pues vamos a probar el valor más grande, que es el de 45. Entonces acostamos nuestra NTC a los 45 grados. Y pues como vemos, se debe obtener un valor de salida, una salida del puente de Winston de 127 milivolts. En este caso pues lo estamos consiguiendo bien, los 127 milivolts. Y un valor final de nuestro amplificador de instrumentación de 4.99, 5 volts. En este caso pues tenemos de 5.01 volts. Igual pues vemos que es un valor que se aproxima mucho, son valores muy similares, no varían tanto. Y en nuestra NTC pues lo tenemos 5 volts, los .13 milivolts querían 127, la NTC 4897 y nuestra salida que nos decía de 45 grados, como se podía apreciar ahí mismo, ¿no? La salida, el NTC nos decía que era de 4897, aquí es de 4900, pues igual es un valor que se aproxima mucho y pues como podemos ver funciona de manera correcta. Bueno, pues repasando de nuevo, pues esto sería para nuestro detector de luz, pues tenemos lo que sería nuestra LDR, nuestro reloj que nos va a dar nuestra frecuencia. Tendríamos nuestro circuito convertidor de frecuencia a voltaje y nuestro circuito CAS. Para el sensor de presión pues tenemos lo que sería nuestra MPX, que nos va a dar un voltaje, definir una presión en kilopascales y pues su respectivo CAS. Y pues por último tenemos nuestro termómetro con NTC, que sería pues nuestro puente de Winston, y nuestro amplificador de instrumentación para pues estos ajustes de valores de 0 a 5 volts para que correspondan con la entrada que nos solicita Arduino. Una vez dicho todo esto, profesor, pues bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias.